Dando comienzo ahora al segundo momento, enfocado en el romanticismo español, donde vamos a hablar, en primer lugar, las características de este romanticismo, porque se va a diferenciar de otras formas de expresión a lo largo de toda Europa. Como por ejemplo, el romanticismo francés o el romanticismo alemán, que se dice que es como la forma más pura del romanticismo, porque es donde surge con el prerromanticismo, el Sturm-und-Drang en Alemania, pero a España va a llegar como con un... Tardíamente. Ahí va. Llegan tarde y eso también se ve reflejado en que consideran a Becker como un precursor o un gran iniciador del romanticismo en España. Y va a tomar elementos de estos otros romanticismos, pero de una forma diferente. No va a ser tan fiel a lo que es el verdadero romanticismo, por eso se lo cuestiona también, ¿no? Y también nos llegan a nosotros, acá en Latinoamérica, dos tipos diferentes o dos matices diferentes del romanticismo, que eso es lo que vamos a hablar en el último momento, un poco como el legado de Becker en nuestra cultura. Sí, muchos para encasillarlo, sí, lo tratan como romántico tardío, como Baudelaire, pero claro, se debe todo a cuestiones sociales. O sea, tengamos en cuenta que el romanticismo fue una revolución y toda revolución siempre surge a partir de un momento de crisis. De quiebre. Claro, y España lo tuvo recién. Cuando cesó el reinado. Claro, cuando el resto de Europa ya estaba en decadencia. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra y por qué Alemania? O sea, porque tuvieron una revolución industrial que en España no llegó, al menos en simultáneo, al mismo tiempo. Por cuestiones también religiosas. O sea, porque Alemania e Inglaterra tuvieron una reforma religiosa, o sea, el protestantismo surge ahí. Entonces España, tan conservador, tradicionalista, católico, impidió que penetrara, o sea, Napoleón, con todo lo que implicaba Francia también, como que se formó una burbuja y... Y no entraba nadie más. Exacto, ideas nuevas no. No, claro. Incluso cuando se termina, digamos, el reinado de la Casa Austria, en 1700, hubo toda una disputa por a ver qué casa sucedía a los austriacos. Y claro, la casa que resultó heredera del trono eran los Borbones, que eran franceses. Entonces, siempre ese cincha y afloje con el afrancesamiento, o sea, como pasó en Rusia. O sea, Rusia no tuvo romanticismo, salvo por Pushkin o algún otro, precisamente por esa negación a esa francofilia penetrara en lo más conservador de Rusia y España. Claro, y volviendo al caso del Monte de las Ánimas, o sea, cuando Alonso le insinúa a Beatriz, aunque no tal vez explícitamente, como que tira el palo a Francia. O sea, la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido. Dice, yo sé que no te gusta Castilla con sus tradiciones toscas y guerreras y masculinas. Entonces, hay también como ese cuestionamiento, digamos, a la virilidad francesa. Tratarlo menos hombre, porque ¿qué pasa? Cuando se repela Napoleón, o sea, Napoleón con ese ejército que venía arrasando con toda Europa, ordenado, disciplinado, que obedecía una voz de mando, y los que resistían a los españoles eran milicias. Entonces, como que de alguna manera tenía ese espíritu rebelde, impulsivo, digamos, armado a la carrera de los españoles, que eso es romántico. Claro. Pero en contra, digamos, de esa idea. Como reacción. Claro, neoclásicas. Puras. De francesas, claro. Entonces, como que hubo un romanticismo casi sin querer ahí. Y Becker, claro, nace en el 34, por ejemplo, en Francia, era el auge del romanticismo. Pero después, claro, él muere en el 70 y en Francia, por ejemplo, ya
hacía décadas que estaba en decadencia. Se puede leer que publica Las Flores del Mal en el 57, ya era romántico tardío. Bueno, algunos elementos de la poesía y de la prosa que se ven improntas, características del romanticismo, van a ser esa búsqueda de expresión propia y neta sin tener como las restricciones o la forma de... por eso es bien interesante el formato de las rimas, ¿no? Que son como pensamientos o como bien sinceros, y por eso son fáciles de leer a mi parecer, en lo que te quieren transmitir. Y ese tipo de formato, que a veces que son 4 versos, no era nada común para la época. Entonces, en eso también está lo revolucionario de su estilo. Sin mucha vuelta, un lenguaje bastante llano, accesible. Para todo el mundo. Y bueno, y en la prosa todo esto de todo lo folclórico, lo místico, el exotismo. ¿Exotismo? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Te gusta por lo exótico, por lo oriental? Por lo oriental, exacto. Entonces toda esa influencia va a ser bien característica del romanticismo, pero ahí es lo que hablábamos de la mezcla entre la impronta personal que le va a dar Becker y lo que se esperaba del romanticismo. Sí, porque porque Becker, obviamente conocía la literatura francesa, aunque no haya vivido ya, porque él cuando se muda con su madrina, ¿no? Exacto, que accede a la literatura francesa. Y tiene incluso ahí un relatito que se llama La creación, que precisamente habla de la creación del mundo, pero por Brahma, tomando la mitología india. Entonces aunque no es tan evidente, claro, si vos lo indagás, pero está ahí presente. Después, la idealización de la mujer, hablamos de Julia Spin como la inspiradora de las primeras rimas. Ese culto al amor, muy personal, en las leyendas no está tan implícito, tan irrigado. No está presente ese narrador en primera persona, como por ahí en los relatos góticos de Poe. Pero el tema de la religión, en las leyendas está muy presente. La presencia de lo sobrenatural. Sí, después yo había leído un artículo que hablaba sobre, la influencia de Dante, por ejemplo, en el Monte de las Ánimas, Vallamar, la Beatriz, y hacía toda como una simbología a través también de la religión y de lo que significaban los colores. Aunque esta Beatriz está, claro, como ironizando, ¿no? Exacto, pero el punto es en contacto como con toda la tradición. Porque esa idea de Beatriz, la que trae la felicidad, en este caso está totalmente invertido, ¿no? Sí. En cuanto al cristianismo español, como que tiene su variante con el de otros países. Porque como que está permitido, pensar lo que quieras, pero hacer lo que se te manda. Es como que tienen esa libertad. Claro, entonces el español de por sí, desde la conquista incluso como que se esconde atrás de esa moralidad religiosa, pero también como que tienen permitido lo otro por la idea de saber que, confesándose, el perdón está asegurado. Entonces, por ejemplo, son innumerables las historias de conquistadores con familia acá y familia allá. Infidelidades, sí. Bien, y con esto damos cierre al segundo momento en el que hablamos sobre el contexto histórico y cómo este influye en las obras y en la creación en general de Becker.